Hace 900.000 años, nuestros ancestros ya dominaban el fuego, fabricaban herramientas de piedra y cazaban en grupos organizados por África y Eurasia. Eran depredadores de cúspide en un planeta sin fronteras humanas. Pero algo catastrófico ocurrió. Una combinación de cambios climáticos severos, erupciones volcánicas y colapso de recursos redujo toda la población humana a apenas 1.230 individuos reproductores. Durante más de 100.000 años, la humanidad estuvo al borde de la extinción total, más amenazada que cualquier especie de gran tamaño conocida. Cada persona viva hoy desciende de ese grupo minúsculo que sobrevivió contra todas las probabilidades. Prepárate para dormir mientras escuchas este video. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo. Ponte cómodo y relájate. Comencemos. Imagina poder leer un diario escrito hace casi 1.000.000 de años, pues llevas uno dentro de cada una de tus células y sus páginas están escritas con ADN. La historia que cuenta no es siempre agradable, de hecho, registra una de las épocas más oscuras y cercanas a la extinción que haya vivido nunca nuestra especie. Todo comienza cuando los genetistas, armados con tecnologías de secuenciación masiva y modelos computacionales cada vez más potentes, decidieron rastrear nuestro árbol genealógico no solo siglos atrás, sino cientos de miles de años en el pasado. Lo que encontraron fue una anomalía, una especie de cuello de botella en la diversidad genética que señalaba un evento catastrófico. Al analizar los genomas de miles de personas de todas las poblaciones modernas y al comparar patrones de variación, se toparon con una señal inequívoca de que nuestra población ancestral se redujo de manera dramática y permaneció muy pequeña durante un periodo prolongado. Este hallazgo no es una simple conjetura, es una firma matemática impresa en nuestro código genético. Los científicos no miran genes individuales de manera aislada, sino que construyen modelos que simulan cómo se fusionan o coalescen las líneas genéticas a lo largo del tiempo. Si la población siempre hubiera sido grande y estable, veríamos una cierta cantidad de variantes genéticas, o alelos, dispersas de una manera particular. En cambio, lo que observamos es un patrón de homogeneidad sorprendente. Para entenderlo, piensa en que todos los humanos actuales compartimos una proporción abrumadora de nuestro ADN, mucho más de lo que se comparte entre individuos de otras especies de grandes primates, como los chimpancés o los gorilas. Esta baja diversidad genética global es la primera pista forense. La explicación más plausible para tal uniformidad es que en algún momento del pasado, la población humana efectiva, es decir, el número de individuos que contribuyeron de manera activa a la próxima generación, se desplomó. Los cálculos, a partir de la tasa de mutación y la pérdida de variantes, apuntan a un número casi increíble. Los estudios seminales que propusieron esta teoría estimaron que el tamaño de la población reproductora cayó a aproximadamente 1.230 individuos. Es crucial entender que este número no significa que solo hubiera esa cantidad de personas vagando por el planeta. La población real total pudo ser algo mayor, incluyendo niños, ancianos o individuos que no se reprodujeron, pero el pool genético activo, el que determina la diversidad que heredamos, se contrajo a ese grupo minúsculo. Este estado de cuello de botella no fue un evento fugaz. Según los modelos genéticos, pudo extenderse por más de 100.000 años. Esa duración es clave, porque significa que no fue un desastre puntual, como una erupción volcánica que mata a mucha gente pero de la que se puede recuperar en algunas generaciones. Fue una trampa demográfica de larga duración, un invierno genético donde nuestra especie estuvo al borde de la desaparición durante miles de generaciones. La evidencia no solo reside en la escasez de variantes, sino también en el tipo de mutaciones que cargamos. En una población grande, las mutaciones ligeramente dañinas suelen ser eliminadas por selección natural, porque los individuos que las portan tienen menos éxito reproductivo. Pero en un grupo tan pequeño, las reglas cambian. La deriva genética, que es el cambio aleatorio en la frecuencia de las variantes, se vuelve la fuerza dominante. Así, mutaciones deleterias que en otras circunstancias habrían desaparecido, se fijaron en toda la población simplemente por azar. Todos nosotros, sin excepción, llevamos esa carga ancestral de errores genéticos que se acumularon durante ese periodo de cuello de botella. Es un legado de vulnerabilidad compartida.
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores utilizan métodos estadísticos sofisticados que analizan segmentos largos de ADN. Una técnica se basa en buscar tramos del genoma donde las secuencias de dos individuos son idénticas por descendencia. Estos segmentos compartidos se alargan cuanto más atrás en el tiempo se encuentra el ancestro común. Cuando se encuentran muchos segmentos excepcionalmente largos que son idénticos en poblaciones diversas, es una señal de que todos esos linajes convergen en un conjunto muy pequeño de ancestros recientes en términos evolutivos. Otra línea de evidencia viene de la comparación con el genoma de nuestros parientes evolutivos más cercanos. Al secuenciar completamente el ADN de neandertales y denisovanos a partir de fósiles y compararlo con el nuestro, podemos calibrar el reloj molecular y afinar la fecha en la que ocurrió este cuello de botella. Las estimaciones sitúan el inicio de esta crisis demográfica hace alrededor de 900.000 años. En esa época, el género Homo ya existía, con especies como el Homo erectus, pero nuestro linaje directo, el que condujo al Homo sapiens, pasó por este filtro extremo. Esto tiene una implicación profunda. La diversidad genética que vemos hoy entre poblaciones humanas, aunque a nosotros nos parezca significativa, es en realidad muy superficial. Surgió casi en su totalidad después del cuello de botella, a partir de ese grupo fundador de poco más de 1.000 individuos y de las nuevas mutaciones que aparecieron durante la posterior expansión y migración por el globo. En términos evolutivos, somos una especie increíblemente joven y homogénea. Para ponerlo en perspectiva, una manada de chimpancés en un solo bosque de África Central tiene más diversidad genética que toda la humanidad. Esta homogeneidad es un testimonio silencioso pero elocuente de lo cerca que estuvimos de desaparecer. Los genetistas también pueden rastrear la historia de genes específicos relacionados con funciones cerebrales, el sistema inmunológico o el metabolismo. En muchos casos, encuentran señales de una selección natural intensa justo durante o después del periodo del cuello de botella. Esto sugiere que las presiones ambientales que causaron la caída demográfica también actuaron como un crisol evolutivo, moldeando rasgos que serían cruciales para la supervivencia. La necesidad de cooperación, la eficiencia energética o la resistencia a nuevas enfermedades pudieron ser características favorecidas en ese momento crítico. Todo este relato está escrito en las letras químicas de nuestro genoma, pero no es una lectura sencilla. Requiere separar capas de historia, distinguir las señales antiguas de los eventos más recientes, como la migración fuera de África hace unos 70.000 años, que también dejó su firma. El modelo del cuello de botella severo hace 900.000 años es la mejor explicación que tenemos actualmente para reconciliar los datos de diversidad, la teoría de la coalescencia y el registro paleontológico. Por supuesto, como cualquier teoría científica, se sigue refinando con nuevos datos. Algunos investigadores proponen que la señal podría explicarse en parte por una estructura poblacional compleja, donde grupos aislados, aunque numerosos, generan un patrón genético similar a un cuello de botella. Sin embargo, la abrumadora mayoría de las evidencias, incluyendo la ya mencionada homogeneidad y la carga de mutaciones dañinas, apoya la idea de una reducción poblacional real y prolongada. Este descubrimiento cambia por completo nuestra percepción de la historia humana. No venimos de un pasado de expansión triunfal y constante. Nuestra historia está marcada por la contingencia, la fragilidad y una suerte enorme. El hecho de que estemos aquí hoy, más de 8.000 millones de personas hablando de esto, es consecuencia directa de la resiliencia de ese pequeño grupo de supervivientes que logró mantenerse con vida, reproducirse y transmitir sus genes, con todos sus defectos y sus virtudes, a través de un paisaje hostil durante milenios. Ellos son, en el sentido más literal posible, nuestros abuelos comunes. Cada vez que dos personas de rincones opuestos del planeta se encuentran y son capaces de tener descendencia fértil, están demostrando esta herencia compartida. La evidencia genética no solo nos habla de un cuello de botella, sino que define la unidad fundamental de nuestra especie. Esta historia escrita en el ADN también tiene implicaciones prácticas en el presente. Por ejemplo, nuestra relativa uniformidad genética nos hace más susceptibles como colectivo a ciertos patógenos. Un virus puede encontrar menos barreras genéticas para propagarse eficazmente en una población homogénea. Al mismo tiempo,
Esta similitud es lo que hace posibles los trasplantes de órganos entre personas de orígenes muy distintos, con los protocolos adecuados. En el fondo, la genética ha proporcionado la narración más objetiva y conmovedora de nuestros orígenes, una epopeya de supervivencia contra pronóstico donde los protagonistas son moléculas que se copian y recombinan a lo largo de eones. La próxima vez que te mires al espejo, recuerda que la imagen que ves es el rostro de una historia de superación demográfica, el resultado final de un viaje increíble que casi termina en la nada, pero que persistió contra viento y marea, dejando su huella indeleble en cada núcleo celular de tu cuerpo. Esta es la potencia de la evidencia genética, que transforma estadísticas y modelos en una biografía profunda de la humanidad, mostrándonos que nuestro pasado no fue una línea recta hacia el progreso, sino un camino lleno de precipicios que estuvimos a punto de no superar. Ahora, si ese cuello de botella genético es real, la pregunta inmediata es, ¿qué diablos pasó en el planeta para que casi nos barran de la existencia? El ADN nos da el qué, pero para el por qué tenemos que mirar hacia afuera, al mundo en el que vivían esos ancestros. Y cuando los paleoclimatólogos reconstruyen ese periodo, el escenario que pintan es simplemente aterrador. No fue un mal día ni una mala década. Fue una época de caos ambiental prolongado que puso contra las cuerdas a todas las formas de vida, y a nuestros antepasados en particular. Estamos hablando de un momento clave en la transición del Pleistoceno medio, hace aproximadamente 900.000 años. En este periodo, los ritmos naturales del clima de la Tierra, gobernados por ligeros cambios en la órbita y la inclinación del planeta, los llamados ciclos de Milankovitch, se volvieron especialmente severos. Estos ciclos siempre han existido, alternando entre épocas glaciares e interglaciares, pero en ese entonces su intensidad aumentó de manera significativa. Las glaciaciones se hicieron más largas, más frías y los periodos cálidos intermedios más cortos e inestables. Imagina un columpio climático que, en lugar de balancearse suavemente, empezó a dar bandazos bruscos e impredecibles. Para una especie que dependía de la previsibilidad de los recursos, de saber dónde encontrar agua o seguir a las manadas, esto fue un golpe demoledor. El continente africano, la cuna de nuestra evolución, se llevó la peor parte de esta turbulencia. Lo que hoy son extensas sabanas y bosques sufrió repetidas y brutales megasecas. Los monzones, que eran la fuente principal de lluvia, se debilitaron o fallaron durante siglos. Grandes lagos, como el que existía en lo que hoy es el desierto del Sáhara o el sistema de lagos del este de África, se secaron por completo o se redujeron a charcos salinos. Ríos poderosos se convirtieron en hilos de agua estacionales. Este colapso de las fuentes de agua dulce no fue un evento local, fue continental. La aridez se expandió, fracturando los hábitats continuos en parches aislados de vegetación, como islas en un mar de polvo y arena. Esta fragmentación es un concepto clave. Los grupos de homínidos, que antes podían moverse con cierta libertad por territorios extensos en busca de comida, de pronto se vieron atrapados en refugios aislados. Un grupo podía quedar confinado alrededor de un oasis, otro en un valle montañoso con algún manantial, sin posibilidad de contacto entre ellos. El flujo genético, ese intercambio constante de parejas que mantiene saludable a una población, se cortó de tajo. Cada enclave se convirtió en su propio universo, luchando por sobrevivir de manera independiente. Y muchos de esos universos simplemente se apagaron, uno tras otro, víctimas de una sequía más prolongada, de la desaparición de sus presas o de la simple endogamia. La presión no era solo la falta de agua. Con el cambio en la vegetación, la base misma de la cadena alimenticia se tambaleó. Los grandes herbívoros, los mamíferos gigantes que constituían la pieza central de la dieta de nuestros ancestros cazadores-recolectores, también sufrieron. Sus poblaciones se desplomaron o migraron hacia lugares inalcanzables. Para un depredador que depende de la cooperación para cazar presas grandes, la desaparición de estas manadas equivalía a una hambruna programada. La competencia por los recursos escasos se volvió feroz. No solo competían entre grupos humanos, sino contra otros superdepredadores como leones, hienas gigantes y tigres de dientes de sable, todos igualmente desesperados. La vida se volvió una lucha diaria por calorías, donde el margen de error era mínimo. Pero el clima no solo jugaba con la temperatura y la lluvia.
La inestabilidad creaba un efecto dominó en los ecosistemas. Un cambio en los patrones de lluvia alteraba la vegetación, lo que cambiaba la distribución de los herbívoros, lo que a su vez afectaba a los depredadores. Y estos cambios ocurrían a una velocidad que podría superar la capacidad de adaptación cultural de los grupos. El conocimiento ecológico transmitido de padres a hijos, ese mapa mental de dónde encontrar frutas en cada estación o por dónde pasan las manadas de bóvidos, de pronto se volvía obsoleto. El paisaje literalmente se transformaba frente a ellos, y las estrategias que funcionaron durante generaciones dejaban de servir. Esta incertidumbre constante es un factor de estrés demoledor para cualquier sociedad, incluso para las pequeñas bandas nómadas del Pleistoceno. Además, esta era de turbulencia no fue un declive suave y constante. Dentro de esta tendencia general de enfriamiento y aridificación, había oscilaciones más rápidas y brutales. Los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como los sedimentos marinos, muestran que el clima podía cambiar de manera dramática en pocas décadas, incluso en unos pocos años. Un grupo podría estar adaptándose a unas condiciones relativamente secas, cuando de pronto un cambio en las corrientes oceánicas podía traer un periodo húmedo pero glacial, o viceversa. Esta volatilidad impedía cualquier recuperación demográfica sostenida. Justo cuando un grupo empezaba a crecer y a expandirse de nuevo, otro giro climático lo volvía a golpear, reduciendo sus números. Es en este contexto donde el cuello de botella genético encuentra su explicación ambiental más sólida. No fue necesariamente un solo evento cataclísmico, como un enorme meteorito, lo que nos redujo a 1.200 individuos. Fue más bien la suma de factores sinérgicos, una tendencia de fondo hacia un clima más extremo, superpuesta con una fragmentación geográfica severa y salpicada por eventos de cambio abrupto. Esta combinación fue filtrando a la población humana, eliminando grupo tras grupo, hasta que quizás solo quedó un puñado de refugios, o incluso uno solo, que logró aguantar la tormenta. La localización de ese refugio final es un misterio, pero debió ser un lugar con una combinación extraordinaria de características. Algo como un valle del Rift con fuentes termales y actividad geotérmica que mantuviera microclimas estables, o una zona costera donde los regímenes de lluvia se mantuvieran más estables. Un lugar con acceso garantizado a agua, materias primas para herramientas de piedra y alguna fuente de alimento confiable, tal vez recursos marinos o una población de presas resiliente. Este refugio habría sido el arca que salvó a la humanidad, un punto tenue de luz en un continente oscurecido por la adversidad. El registro geológico y paleontológico de África para este periodo específico muestra justo estas señales. Los sedimentos de antiguos lagos revelan capas de polvo y sal, indicadores de aridificación extrema. Los perfiles de polen fósil muestran un retroceso de los bosques y una expansión de la vegetación desértica. Los fósiles de animales indican una disminución en la diversidad de grandes mamíferos, con las especies más especializadas desapareciendo. Todo apunta a un planeta bajo estrés, y los homínidos, con sus grandes cerebros demandantes de energía, eran particularmente vulnerables. Su capacidad de adaptación, que era su mayor ventaja, se vio puesta a prueba como nunca antes. Es probable que durante este largo invierno demográfico, el progreso tecnológico y cultural se estancara o incluso retrocediera. La innovación es un lujo que requiere cierta estabilidad. Cuando toda tu energía está focalizada en encontrar agua y comida para la próxima semana, no hay tiempo para experimentar con nuevas técnicas de tallado de piedra o para desarrollar comportamientos simbólicos complejos. La supervivencia se reduce a lo esencial. Esta época de sombras, grabada en nuestros genes y confirmada por las rocas y el hielo, nos recuerda que nuestra historia no es una línea recta de progreso inevitable. Está llena de accidentes, de contingencias ambientales que moldearon nuestro destino. Comprender este contexto paleoclimático es entender la fuerza contra la que lucharon esos 1.200 individuos. No era un enemigo visible, era un planeta que cambiaba de piel de manera violenta, un sistema global que se reconfiguraba y que, por pura suerte o por una tenacidad feroz, logramos superar. La próxima vez que hables del clima, piensa que no es un tema abstracto. Para nuestros ancestros, fue la diferencia entre la existencia y la nada absoluta, y esa lección, grabada en el hielo de los polos y en la arena de los desiertos, es quizás una de las más importantes que podemos aprender de nuestro pasado.
Pero el clima no era el único jugando en contra. En ese escenario ya de por sí despiadado de cambios bruscos y megasequías, los geólogos han identificado otro posible jugador, uno capaz de dar un golpe letal en el momento más crítico: el vulcanismo a gran escala. Imagina que, sobre una población ya diezmada y fragmentada por el caos climático, el cielo se oscurece durante años, no por nubes de lluvia, sino por una ceniza gris y espesa que todo lo cubre, que enfría el aire y mata los cultivos. Esto no es ciencia ficción, es lo que se conoce como un invierno volcánico, y hay indicios de que algo así pudo ocurrir justo en la época de nuestro cuello de botella. No estamos hablando de una erupción cualquiera, sino de eventos masivos, posiblemente superiores a cosas que hemos visto en tiempos más recientes, como la famosa erupción del Toba hace 74.000 años. La evidencia geológica para un periodo tan antiguo es más difícil de encontrar, pero no imposible. Los investigadores buscan capas de ceniza volcánica ampliamente distribuidas, depósitos de sulfatos en núcleos de hielo antiguos, aunque el hielo de hace 900.000 años es extremadamente raro, y firmas geoquímicas en sedimentos marinos y lacustres. La idea es que una o varias supererupciones provenientes de calderas masivas pudieron lanzar a la estratosfera cantidades astronómicas de material. No solo ceniza, que eventualmente cae, sino especialmente aerosoles de azufre. Estas diminutas partículas son las verdaderas asesinas del clima. Reflejan la luz solar de vuelta al espacio, impidiendo que llegue a la superficie terrestre. El resultado es un enfriamiento global brusco y prolongado. Las temperaturas pueden caer varios grados en cuestión de meses, y el efecto puede durar una década o más, hasta que esos aerosoles finalmente se depositan. Ahora, junta este escenario con el que ya describimos, un mundo que ya se estaba volviendo más seco, más frío y más inestable. La sinergia sería catastrófica. Un evento así actuaría como el golpe de gracia para poblaciones que ya estaban al límite de su resistencia ecológica. Para nuestros ancestros, las consecuencias serían directas y terribles. Lo primero y más obvio, el frío. En un mundo sin ropa moderna ni refugios avanzados, una caída sostenida de las temperaturas, especialmente en latitudes medias y altas, sería una sentencia de muerte por hipotermia y congelación. Pero el frío es solo una parte. La reducción drástica de la luz solar afecta a la base misma de la cadena alimenticia, la fotosíntesis. Las plantas, tanto las praderas como los árboles, ven reducida su capacidad de crecimiento. Esto tiene un efecto cascada inmediato. Los grandes herbívoros, ya estresados por la aridificación, se encuentran con que los pastos son escasos y de baja calidad. Las manadas se debilitan, su número cae en picado. Para los depredadores que dependen de ellos, como nuestros ancestros, la caza se vuelve una tarea casi imposible. No es solo que haya menos presas, es que las que quedan están dispersas y famélicas. La competencia con otros carnívoros se vuelve aún más brutal y desesperada. Además, la propia erupción contamina el entorno local y regional de manera directa. La lluvia de cenizas puede cubrir extensiones inmensas, matando la vegetación por asfixia y contaminando las fuentes de agua. Los cursos de agua se llenan de sedimentos volcánicos y se vuelven imbebibles. La lluvia ácida, resultante de los gases de azufre combinados con la humedad atmosférica, podría dañar aún más la poca vegetación restante y acidificar lagos y arroyos, acabando con la vida acuática. En un mundo donde cada manantial y cada charco son un recurso vital, su envenenamiento significaría la condena para cualquier grupo que dependiera de ellos. La nube de ceniza también habría afectado la respiración, causando problemas pulmonares crónicos, sobre todo en los muy jóvenes y los ancianos, debilitando aún más la estructura social del grupo. Ahora, ¿podría un solo evento volcánico causar un cuello de botella de más de 100.000 años? Probablemente no por sí solo, pero es aquí donde la combinación con el contexto paleoclimático es clave. Si la población humana ya estaba fragmentada y en declive debido a los cambios ambientales graduales pero implacables, un invierno volcánico de 1 o 2 décadas podría ser el detonante que empujara a muchos de los últimos refugios a la extinción total. Podría ser el evento que aislara definitivamente al último grupo superviviente, el que redujera la población de unos pocos miles a ese número crítico de 1.200 individuos reproductores. Además, no tenemos por qué pensar en un solo evento.
El registro geológico muestra periodos de vulcanismo intensificado. Podría tratarse de una serie de erupciones grandes en un lapso de algunos miles de años, manteniendo al planeta en un estado de estrés ambiental casi permanente, sin dar tiempo a la recuperación de los ecosistemas ni de las poblaciones humanas. La búsqueda de una caldera específica, una huella dactilar geológica de este desastre, es complicada. La tectónica de placas ha remodelado la superficie terrestre durante 900.000 años. Una caldera gigante de esa época podría estar erosionada, sepultada o incluso subducida bajo otra placa continental. Los científicos, en cambio, buscan capas de ceniza, tefras, con una firma química particular que se encuentran distribuidas en continentes distintos, lo que indicaría una erupción lo suficientemente colosal como para que sus materiales dieran la vuelta al globo. Hasta ahora no se ha identificado un candidato claro y único para esa fecha exacta, lo que alimenta el debate científico. Algunos investigadores argumentan que la señal genética no requiere un evento volcánico catastrófico global, sino que la combinación de la tendencia climática y la fragmentación es suficiente. Otros, sin embargo, creen que un golpe de misericordia volcánico explica mejor la brusquedad y profundidad del cuello de botella inferido por la genética. Independientemente de si encontramos o no la caldera humeante, el principio es importante. Muestra cómo nuestra supervivencia como especie ha estado sujeta a fuerzas geológicas totalmente ajenas a nuestro control. Un planeta geológicamente vivo, con placas tectónicas en movimiento y puntos calientes en la corteza, es un planeta que de vez en cuando estornuda. Y ese estornudo, en el momento equivocado, puede cambiar el curso de la evolución. Para el pequeño grupo de sobrevivientes, aquel que logró aguantar en algún refugio aislado, las condiciones posteriores a un evento así habrían sido dantescas. El paisaje, ya transformado por la sequía, quedaría cubierto por una capa gris de ceniza. El silencio, roto solo por el viento. La búsqueda de alimentos se convertiría en una odisea extrema, dependiendo quizás de recursos marginales como tubérculos, insectos o cualquier carroña disponible. La cooperación y el compartir los escasísimos recursos no sería una virtud, sino la única estrategia posible para no morir. Este ambiente de presión selectiva máxima pudo, de hecho, acelerar la evolución de rasgos de cooperación intensa y tolerancia social dentro del grupo. Aquellos individuos más propensos a compartir, a cuidar de los enfermos o heridos, porque su conocimiento podría ser vital, y a resolver conflictos sin violencia desestabilizadora, tendrían una ventaja para la supervivencia del grupo y, por tanto, de sus propios genes. El vulcanismo, entonces, no es solo un asesino potencial, sino también un posible acelerador de ciertos aspectos de nuestra humanidad social. En última instancia, la lección de este factor volcánico es de humildad. Nos recuerda que, aunque nos veamos como los dueños del planeta, nuestra historia está escrita también por el azar geológico. Un evento que ocurre en una fractura de la corteza terrestre a miles de kilómetros de distancia pudo decidir, en gran medida, que hoy estemos aquí hablando de esto, en lugar de ser solo otro fósil más en las capas sedimentarias, un breve experimento evolutivo que el planeta intentó y luego borró. La próxima vez que veas una noticia sobre la erupción de un volcán, piensa que en una escala de tiempo profundo, esos fenómenos no son solo espectáculos naturales. Son recordatorios de la fragilidad de la vida compleja en un mundo dinámico y, a veces, violento. Y para nuestros ancestros, ese posible invierno volcánico fue la noche más larga, la prueba final que milagrosamente lograron superar, pasando el testigo genético a través de un filtro de fuego, ceniza y frío, hacia el futuro incierto que eventualmente nos traería a nosotros. Y si el clima era un columpio salvaje y los volcanes ensuciaban el cielo, el golpe más directo y cotidiano para esos ancestros fue uno simple y brutal: el hambre. No una hambruna pasajera, sino un colapso estructural de todo su sistema de subsistencia. Imagina la situación desde el punto de vista práctico de un cazador-recolector de hace 900.000 años. Tu vida y la de tu grupo depende de unos pocos elementos clave: agua dulce, que ya escaseaba, conocimiento del terreno, que cambiaba rápidamente, y sobre todo, acceso a comida con muchas proteínas y grasas, principalmente a través de la caza de animales grandes.
Eran, en esencia, depredadores de ápice cooperativos. Un cerebro tan grande como el que ya tenían los homínidos de entonces es una máquina maravillosa, pero también es un lujo energético extremadamente caro. Consume una cantidad desproporcionada de calorías incluso en reposo. Para mantenerlo y para mantener un cuerpo activo, necesitaban una dieta de alta calidad. No bastaba con raíces y bayas, aunque fueran parte de la dieta. La piedra angular era la carne, y no cualquier carne, sino la de grandes herbívoros, bóvidos gigantes, caballos primitivos, ciervos de gran tamaño. La caza de estos animales no era un hobby, era una necesidad fisiológica absoluta. Y he aquí el problema. Cuando el clima se volvió loco y los volcanes pudieron enfriar el planeta, las primeras víctimas colaterales fueron precisamente estas manadas de megafauna. Ellas también dependían de la vegetación, y cuando las praderas se secaron o fueron cubiertas de ceniza, cuando los bosques retrocedieron, sus poblaciones se hundieron. No se extinguieron todas, pero su número cayó en picado y su distribución se volvió irregular e impredecible. Para un grupo de cazadores, esto se traducía en días y días de marcha sin encontrar un rastro, o en avistar una manada tan débil y dispersa que la caza cooperativa, que requiere cierta densidad de animales para ser efectiva, se volvía casi inútil. El colapso de la base de presas fue como quitarle el piso a una casa. La estructura social y biológica humana de la época no estaba preparada para un vacío tan prolongado. Además, la fragmentación del hábitat que mencionamos no solo aislaba a los grupos entre sí, también aislaba a las posibles presas. Podías estar atrapado en un refugio con agua, pero sin animales grandes que cazar. O podías seguir a una manada que migraba hacia una zona menos árida, pero al hacerlo te alejabas de tus fuentes seguras de agua o de los yacimientos de piedra para fabricar herramientas. Cada decisión era un riesgo calculado con información insuficiente. La movilidad, una de las grandes estrategias de adaptación humana, se veía severamente restringida porque los corredores naturales entre zonas habitables desaparecían, reemplazados por barreras de desierto o de vegetación inhóspita. Esto intensificaba la competencia de una manera feroz. No solo competías contra otros grupos humanos por el mismo oasis o el mismo rebaño de animales. La competencia contra otros depredadores se hacía despiadada. Leones, hienas gigantes, leopardos, todos ellos también hambrientos y desesperados. Un homínido, sin garras ni colmillos particularmente impresionantes, dependía de su inteligencia, cooperación y herramientas para dar el primer acceso a una carroña o para abatir una presa. En un mundo de abundancia hay suficiente para repartir. En un mundo de escasez extrema, cada carcasa es un campo de batalla. Las muertes por conflicto directo con otros carnívoros, o por conflictos entre grupos humanos por los mismos recursos menguantes, debieron ser un factor más de mortalidad. Pero el hambre no siempre es aguda, un evento dramático que mata en semanas. Puede ser crónica, una cuota constante de déficit calórico que socava la salud lentamente. Esto es quizás lo más insidioso. Cuando la ingesta de alimentos es sistemáticamente inferior a lo necesario, el cuerpo empieza a apagar funciones no esenciales. La primera en afectarse es la reproducción. Las mujeres en estado de desnutrición severa dejan de ovular. Los embarazos, si ocurren, tienen alto riesgo. La producción de leche materna se reduce. La mortalidad infantil se dispara porque los recién nacidos son frágiles y las madres no tienen suficientes reservas para alimentarlos ni para amamantarlos adecuadamente. La tasa de natalidad cae por debajo de la tasa de mortalidad, y cuando eso ocurre de manera sostenida, la población entra en una espiral descendente lenta pero imparable. No hace falta una catástrofe que mate a miles de golpe. Basta con que durante generaciones nazcan menos niños de los que mueren. Este es el mecanismo demográfico perfecto para explicar un declive prolongado como el del cuello de botella. La población se contrae casi sin darse cuenta, familia por familia, grupo por grupo. A esto se suma el factor del conocimiento ecológico obsoleto. En una época estable, los ancianos y los adultos con experiencia son bibliotecas vivas. Saben dónde encontrar agua en la estación seca, en qué valle pasan los bóvidos en primavera, qué plantas son comestibles y cuáles venenosas. Este conocimiento, transmitido oralmente, es el activo más valioso del grupo. Pero cuando el ambiente cambia demasiado rápido, ese mapa mental se corrompe. El lago que tu abuelo te dijo que siempre tenía agua, ahora es un lecho salino.
El sendero migratorio de los animales que conocías desde niño ahora no conduce a nada. La pérdida repentina de fiabilidad del conocimiento acumulado es una tragedia cultural y práctica. Los grupos más jóvenes, o aquellos que perdieron a sus ancianos, quedaban a la deriva, cometiendo errores fatales en un mundo que ya no perdonaba a ninguno. La desesperación podría llevarlos a consumir alimentos peligrosos o a emprender viajes sin destino, agotando sus últimas energías. En este panorama, la cooperación dentro del grupo superviviente se volvió no una opción, sino la única estrategia viable. Compartir la comida, por poca que fuera, se convertía en una inversión en el futuro colectivo. Cuidar de un cazador herido, aunque fuera una boca más que alimentar a corto plazo, aseguraba que su experiencia y fuerza volvieran al grupo más tarde. La tolerancia social y la capacidad de resolver conflictos internos sin fracturar el grupo eran cuestiones de vida o muerte. Un grupo desunido en esas condiciones estaba condenado. Así, la presión selectiva durante este colapso de recursos no favorecía necesariamente al individuo más fuerte o más agresivo, sino al más capaz de colaborar, de empatizar, de mantener la cohesión del clan. Esta es una pieza clave para entender cómo salimos de ahí. No fue solo aguantar, fue adaptar nuestra propia naturaleza social a un extremo nunca antes visto. La búsqueda de alternativas alimenticias también debió intensificarse. Es posible que en este periodo se forzara un aprovechamiento más intensivo de recursos menos glamurosos, pero más confiables. Tubérculos, que requieren conocimiento para encontrarlos y procesarlos, mariscos y otros recursos costeros, si el refugio estaba cerca del mar, insectos, huevos, cualquier cosa que proporcionara calorías. La tecnología, sin embargo, pudo estancarse. Innovar en la talla de piedra requiere tiempo, práctica y materia prima de calidad, cosas que escasean cuando estás en modo supervivencia permanente. Es más probable que los grupos se aferraran a diseños de herramientas simples y probados, replicándolos una y otra vez antes que arriesgarse a experimentar y fallar. El registro arqueológico para esta época es efectivamente pobre y poco innovador, lo que encaja con una población pequeña, aislada y bajo estrés constante. Finalmente, el colapso de la base de recursos nos deja una lección ecológica profunda. Muestra la vulnerabilidad de un superdepredador especializado, incluso uno tan inteligente como nosotros. Cuando toda tu estrategia de supervivencia depende de un pilar, en este caso la casa mayor cooperativa, y ese pilar se desmorona, el camino hacia el abismo es rápido. La recuperación solo pudo comenzar cuando las condiciones ambientales mejoraron lo suficiente como para que las poblaciones de presas se recuperaran, restableciendo ese flujo esencial de energía hacia nuestros ancestros. Ese momento, cuando la presión se alivió levemente, permitió que el pequeño grupo fundador, ya moldeado por el fuego del hambre y la cooperación extrema, empezara a crecer lentamente, a expandirse de nuevo y a redescubrir un mundo que había estado a punto de perderlos para siempre. El hambre, por tanto, no es solo una anécdota triste en nuestra historia. Fue el arquitecto principal de una transformación demográfica y social que redefinió quiénes éramos y cómo nos relacionábamos los unos con los otros. Cada vez que damos por sentada una comida abundante, estamos ignorando el fantasma de ese pasado donde un puñado de individuos luchó, generación tras generación, contra la sombra larga y delgada de la inanición. El hambre y la desesperación por los recursos no solo debilitaban a los grupos, sino que físicamente los separaban, los encerraban en jaulas geográficas. Para entender la profundidad del aislamiento, hay que imaginar un mundo antes de la crisis. Hace 950.000 años, las poblaciones humanas, aunque dispersas, probablemente formaban una red continental tenue pero funcional. Grupos de homínidos, tal vez de la especie Homo heidelbergensis o formas ancestrales similares, estaban diseminados por partes de África y quizás el sur de Eurasia. No era una superpoblación, pero existía una metapoblación. Conjuntos de grupos locales conectados por un flujo bajo pero constante de individuos. Un joven que se alejaba de su clan, una mujer que se unía a un grupo vecino después de un encuentro, el intercambio ocasional de herramientas o ideas en los límites de los territorios. Este leve goteo de contactos era vital. Permitía el flujo genético, evitando la endogamia y manteniendo una reserva de diversidad.
permitía la transmisión cultural, de modo que una innovación tecnológica útil, un mejor método para tallar un bifaz, podía difundirse lentamente a lo largo de generaciones y distancias. Esta conectividad era el sistema inmunológico de la especie a escala continental. Cuando el clima comenzó su fase de turbulencia extrema y los recursos colapsaron, este sistema se derrumbó. Los corredores que unían regiones, esos pasillos de vegetación y recursos que permitían los movimientos estacionales o las migraciones lentas, desaparecieron. En su lugar surgieron barreras infranqueables, desiertos hiperáridos que se expandían, cordilleras con glaciares crecientes, sabanas transformadas en matorrales espinosos e improductivos. El mapa habitable se fragmentó en islas. Piensa en el este de África, con sus famosos valles del Rift y mesetas. En una época húmeda era un mosaico de hábitats conectados. En la era de las megasequías se convirtió en un archipiélago de refugios, un lago que persistía aquí, un sistema de manantiales geotérmicos allá, un valle fluvial que conservaba algo de humedad más al sur. Cada uno de estos puntos podía sostener, con suerte, a un pequeño grupo de humanos, pero entre ellos había kilómetros y kilómetros de tierra yerma, sin agua, sin sombra, sin presas para cazar. Cruzar ese territorio era una misión suicida, especialmente para un grupo familiar con niños y ancianos. Así, cada enclave se volvió autónomo y aislado. Dentro de su refugio, el grupo luchaba por su supervivencia diaria, completamente ajeno a si otros grupos aún existían a cientos de kilómetros de distancia. Este aislamiento cortó las redes sociales continentales de raíz. El flujo genético se detuvo. Ya no llegaban nuevos individuos con nuevas variantes genéticas. La reproducción ocurrió solo dentro de un grupo muy pequeño, lo que aceleró la deriva genética y la endogamia. La diversidad, que ya era un recurso precioso, comenzó a erosionarse rápidamente en cada isla poblacional. Culturalmente, el efecto fue igual de devastador. El conocimiento se estancó. Un grupo podría haber desarrollado una técnica ingeniosa para extraer médula ósea o para proteger el fuego, pero esa innovación moría con ellos, sin posibilidad de difundirse. Cada isla reinventaba la rueda, o más bien luchaba por no olvidar cómo se tallaba una piedra. La pérdida de conectividad convirtió a la metapoblación humana en un conjunto de experimentos evolutivos independientes y terriblemente frágiles, y entonces comenzó el proceso de extinción en cámara lenta. Cada enclave era vulnerable a su propio conjunto de desastres locales. Para uno podría ser una sequía de una década que finalmente secara su manantial sagrado. Para otro, una enfermedad que barriera con los adultos en edad reproductora. Para un tercero, un deslizamiento de tierra que tapara la entrada a su cueva refugio, o un encuentro fatal con una manada de elefantes enfurecidos por la sed. En una población grande y conectada, estos eventos locales son tragedias, pero la especie en su conjunto los absorbe. Otros grupos recolonizan el área o aportan individuos, pero en el mundo fragmentado, cada enclave que desaparecía era una línea evolutiva completa que se extinguía para siempre. Era como ir apagando luces en un mapa, una por una, sin que nadie pudiera volver a encenderlas. La genética de la población efectiva de 1.200 individuos sugiere que, al final, solo quedó una luz encendida, o quizás un puñado muy pequeño que milagrosamente logró reconectarse justo a tiempo. La teoría más dramática es que todos los demás enclaves humanos en el planeta, fuera de un único refugio, desaparecieron. Este último bastión se convirtió en el Arca de Noé involuntaria, conteniendo a todos los ancestros genéticos de la humanidad posterior. La búsqueda de la ubicación de este refugio es uno de los grandes rompecabezas. ¿Dónde pudo un grupo tan pequeño persistir, no solo por unas décadas, sino por miles de años, manteniendo suficiente cohesión y diversidad para evitar la extinción por endogamia absoluta? Los candidatos deben cumplir requisitos extremos. Necesitaban una fuente de agua increíblemente resiliente, quizás alimentada por acuíferos profundos o por un sistema hidrológico complejo, no solo un lago superficial propenso a evaporarse. Necesitaban un paisaje que ofreciera una variedad de recursos en un radio pequeño, materiales líticos para herramientas, plantas comestibles y algún tipo de fauna, aunque fuera pequeña, para cazar o recolectar. Necesitaban refugio físico, como un sistema de cuevas que ofreciera protección contra los elementos y los depredadores.
y quizás lo más importante, necesitaban cierta estabilidad microclimática. Mientras el mundo exterior oscilaba salvajemente, este lugar debió actuar como un amortiguador, un valle con su propio clima regulado por la topografía, o una zona costera donde la temperatura del mar suavizaba los extremos. Algunos investigadores apuntan al sur de África, donde cuevas como las de la región de Sudáfrica muestran ocupación muy antigua y una biodiversidad persistente. Otros creen que fue en el este de África, en algún lugar del corredor del Rift, donde la actividad tectónica podía crear fuentes de agua caliente y terrenos fértiles. Incluso hay hipótesis que sugieren un refugio no africano, aunque esto es menos probable dado el consenso sobre el origen africano. Este aislamiento total también explica la homogeneidad genética posterior. Si todos provenimos de un solo grupo fundador que pasó por un cuello de botella tan extremo, tiene sentido que seamos tan parecidos. No hubo otras poblaciones significativas con las que mezclarse después. Cuando las condiciones mejoraron y este grupo finalmente pudo expandirse, sus descendientes llevaron consigo solo la diversidad genética que había sobrevivido en ese crisol. No había nadie más con quien recombinarse. Este es el efecto fundador definitivo. Todo rasgo, toda mutación, toda peculiaridad genética que existiera en ese grupo se convirtió, por defecto, en la herencia universal de la humanidad. Las que no estaban presentes se perdieron para siempre. El aislamiento también tuvo consecuencias conductuales. La vida en un enclave pequeño y aislado, bajo una presión constante, probablemente favoreció una estructura social muy cohesionada y cooperativa. Los conflictos internos no podían resolverse con la separación del grupo, porque no había a dónde ir. La disidencia o la agresión excesiva dentro del grupo habrían sido fuerzas desestabilizadoras mortales. La selección natural, en ese contexto, habría favorecido a los individuos más propensos a la colaboración, al altruismo dentro del grupo y a la resolución pacífica de disputas. Este periodo de aislamiento forzado pudo ser el horno donde se cocinó nuestra profunda psicología social, nuestra necesidad de pertenencia y nuestra capacidad para crear normas y culturas grupales muy fuertes. En resumen, la fragmentación no fue solo un accidente geográfico, fue el mecanismo que convirtió una crisis ecológica en una crisis genética existencial. Rompió el tejido conectivo de la especie y dejó a cada remanente luchando solo contra la oscuridad. La mayoría no lo logró. El hecho de que uno, solo uno, haya persistido el tiempo suficiente para que el clima volviera a cambiar y les permitiera salir de su refugio, es el golpe de suerte más monumental de nuestra historia. De no ser por la resiliencia de ese único punto de luz en el mapa, el planeta habría seguido girando, pero sin nadie para preguntarse nunca sobre volcanes, glaciaciones o el significado de un cuello de botella genético. Nuestra existencia es la prueba viviente de que a veces la desconexión total es la mayor amenaza, y que la reconexión, aunque solo fuera la de un pequeño grupo expandiéndose para llenar un mundo vacío, es el principio de todo lo que vino después. Ese aislamiento extremo y la reducción a un grupo minúsculo no fueron solo una anécdota demográfica, fueron un evento fundacional que esculpió nuestro genoma de manera permanente, tallando cicatrices y limitaciones que todos llevamos dentro. Las consecuencias genéticas de pasar por un cuello de botella tan severo son profundas y explican muchas características de nuestra especie hoy. Lo primero y más obvio es la pérdida masiva de diversidad. Piensa en el patrimonio genético de la humanidad antes de la crisis como una inmensa biblioteca con millones de libros únicos. Cada individuo, cada grupo, aportaba sus propios volúmenes, sus propias variaciones de la historia humana. El cuello de botella fue como un incendio que arrasó con el edificio entero, salvándose solo una pequeña estantería con unos pocos cientos de libros. Esos libros son los que hemos estado fotocopiando y distribuyendo desde entonces. Toda la riqueza narrativa, todas las historias alternativas, todos los personajes secundarios que existían en los otros volúmenes se perdieron para siempre. En términos genéticos, eso significa que una cantidad enorme de variantes alélicas, de versiones diferentes de genes, simplemente desaparecieron porque los individuos que las portaban no sobrevivieron o no se reprodujeron. Por eso, comparados con otras especies de grandes primates, somos tan homogéneos. 2 chimpancés de poblaciones separadas pueden ser genéticamente más distintos entre sí que 2 humanos de continentes diferentes. Nosotros, en el fondo, somos todos primos lejanos,
pero primos muy cercanos en el árbol genealógico evolutivo. Esta homogeneidad no es solo una curiosidad, tiene implicaciones reales. Por un lado, nos hace más vulnerables como conjunto a patógenos. Si un virus logra infectar con éxito a una persona, encuentra un terreno genético muy similar en la siguiente, lo que facilita su propagación. No hay muchas barreras genéticas naturales que detengan su avance a nivel poblacional, pero la pérdida de diversidad es solo una parte de lo que facilita su propagación. No hay muchas barreras genéticas naturales que detengan su avance a nivel poblacional, pero la pérdida de diversidad es solo una parte de la historia. La otra, quizás más insidiosa, es la acumulación y fijación de mutaciones deletéreas. En una población grande y estable, la selección natural actúa como un filtro eficiente. Las mutaciones claramente dañinas, que causan enfermedades graves o reducen la aptitud reproductiva, suelen ser eliminadas rápidamente porque los individuos que las portan tienen menos descendencia. Sin embargo, en una población diminuta, como la de 1.200 individuos reproductores, las reglas del juego cambian. La fuerza dominante deja de ser la selección natural y pasa a ser la deriva genética. La deriva genética es, esencialmente, el azar jugando a los dados con los genes. En cada generación, solo una fracción de los alelos de los padres pasa a la descendencia. En un grupo enorme, las frecuencias de los alelos se mantienen más o menos estables por pura ley presente en toda la población, simplemente porque los portadores de esa variante, por casualidad, tuvieron más hijos o sobrevivieron por suerte. Está presente en toda la población, simplemente porque los portadores de esa variante, por casualidad, tuvieron más hijos o sobrevivieron por suerte. Imagina que en ese grupo fundador, una persona portaba una mutación que en dosis doble causaba una predisposición a una enfermedad cardíaca en la edad adulta. En condiciones normales, esa mutación quizás nunca se hubiera extendido. Pero en un grupo tan pequeño, por puro azar, esa persona pudo tener muchos descendientes, y la mutación se fue propagando. Con el tiempo, y debido al aislamiento, esa variante dañina se fijó, se volvió parte del acervo genético común de todos los descendientes. Nosotros heredamos ese legado. Muchas de las enfermedades hereditarias que nos afectan o las predisposiciones genéticas a ciertos males no están ahí porque fueran útiles, sino porque quedaron atrapadas en la red. Es como si, al salvar la especie, tuviéramos que cargar con un montón de equipaje defectuoso que no pudimos dejar atrás. Este fenómeno también explica por qué, cuando los genetistas buscan las causas genéticas de algunas enfermedades complejas, a menudo encuentran variantes de riesgo que están presentes en todas las poblaciones humanas, no solo en un grupo étnico concreto. Son viejas conocidas mutaciones que ya estaban en ese grupo fundador y que luego se repartieron por el mundo entero durante las sucesivas migraciones. Otra consecuencia es la limitación evolutiva futura. Al perder tantas variantes, nuestro kit de herramientas genético se empobreció. La selección natural solo puede actuar sobre la variación existente. Si una nueva presión selectiva, como una pandemia rapidísima, requiriera una defensa genética específica que hubiera existido en una población extinguida hace 900.000 años, nosotros no la tendríamos. Hemos estado jugando con las cartas que nos quedaron en esa mano antigua, a las que solo hemos podido añadir unas pocas nuevas a lo largo de los milenios mediante nuevas mutaciones. Y esto nos lleva al proceso de recuperación. Después del cuello de botella, cuando la población finalmente pudo comenzar a expandirse, la diversidad genética no se recuperó de golpe. La única manera de generar nueva variación era a través de mutaciones espontáneas, que son eventos raros y aleatorios. La diversidad que vemos hoy entre poblaciones humanas es, en su inmensa mayoría, el resultado de nuevas mutaciones que surgieron después del cuello de botella y que se fueron acumulando y distribuyendo de manera diferencial a medida que los grupos se dispersaban por el globo. Es un proceso lento y gradual que ha tardado cientos de miles de años en construir las diferencias superficiales que hoy percibimos, como las relacionadas con la adaptación a distintas dietas, altitudes o exposiciones solares. Pero son diferencias que se asientan sobre una base genética extraordinariamente común y homogénea. Nuestro genoma es, por tanto, una especie de tapiz remendado. Tiene grandes áreas de uniformidad, puntos donde el patrón es idéntico en todos los hilos, que son las regiones que pasaron por el cuello de botella sin variantes alternativas. Y luego tiene pequeños bordados y detalles de colores diferentes, que son las mutaciones posteriores que nos distinguen.
Los genetistas pueden incluso mapear estas regiones. Pueden identificar segmentos de ADN que son idénticos por descendencia en grandes porciones de la humanidad, y al medir su longitud, pueden estimar cuándo vivió nuestro ancestro común más reciente para ese segmento. Muchos de estos segmentos apuntan a ese periodo de cuello de botella. En resumen, nuestra historia genética no es una de diversidad expansiva, sino de una austeridad extrema seguida de una lenta y penosa recuperación. Esta herencia genética tiene un lado paradójico. Por un lado, esa uniformidad es lo que nos hace una especie única y cohesiva, biológicamente hablando. Facilita cosas como la medicina translacional, porque un tratamiento desarrollado para una población a menudo funciona en otras, pero por otro lado, nos hace colectivamente frágiles ante ciertos desafíos. Comprender estas consecuencias genéticas no es solo un ejercicio de narcisismo evolutivo, es crucial para la medicina moderna. Comprender estas consecuencias genéticas no es solo un ejercicio de narcisismo evolutivo, es crucial para la medicina moderna. Entender que compartimos una carga de mutaciones antiguas ayuda a dirigir la investigación de enfermedades hereditarias, y reconocer nuestra homogeneidad de fondo es un potente recordatorio antirracista. Las diferencias genéticas entre grupos humanos son minúsculas, superficiales y recientes, comparadas con la abrumadora identidad que compartimos por haber estado todos, sin excepción, en ese mismo ojo del huracán demográfico. Cada uno de nosotros es, en sí mismo, un monumento a la suerte y la resiliencia, pero también un portador de las cicatrices que ese viaje imprimió en el código de la vida. La próxima vez que escuches hablar de un estudio genético o de una enfermedad hereditaria, recuerda que parte de esa historia no comenzó en un laboratorio, sino en un mundo devastado, donde un grupo de supervivientes, contra todo pronóstico, logró transmitir su luz, imperfecta pero persistente, a través de un túnel de tiempo increíblemente tal su aspecto, su idioma o su lugar de nacimiento son descendientes directos de ese mismo y minúsculo grupo de supervivientes. No es una metáfora, es un hecho genético. Somos la prueba viviente del efecto fundador más dramático y significativo en la historia de los grandes mamíferos. Un efecto fundador ocurre cuando una nueva población se establece a partir de un número muy reducido de individuos, llevando consigo solo una fracción de la diversidad genética original de la especie. En nuestro caso, no fue una migración a una isla lo que causó el efecto, sino un cataclismo que redujo a toda la especie a una isla demográfica. Aquellos 1.200 individuos reproductores y la comunidad algo mayor de la que formaban parte no son solo nuestros antepasados, son nuestros únicos antepasados de ese periodo. Todas las demás líneas humanas que existían hace 900.000 años se apagaron. Esto convierte a la humanidad actual en una familia extendida de una manera que no tiene paralelo en otras especies. Un gorila de las montañas de Ruanda y un gorila de las tierras bajas del Congo tienen más diversidad genética entre sí que cualquier persona de cualquier continente. Nosotros, en cambio, somos increíblemente parecidos. Dos humanos escogidos al azar comparten alrededor del 99,9% de su ADN. Las diferencias visibles, como el color de la piel, el tipo de cabello o los rasgos faciales, son el resultado de adaptaciones muy recientes y superficiales, que ocurrieron en las decenas de miles de años posteriores a nuestra expansión desde África. Son como ligeras variaciones en el color de la pintura sobre una misma y sólida estructura. Esta proximidad genética extraordinaria tiene consecuencias prácticas y profundas. En el ámbito médico, por ejemplo, es lo que hace posible, en teoría, los trasplantes de órganos entre personas de orígenes étnicos muy distintos, siempre que se encuentren los marcadores de compatibilidad adecuados. Nuestra similitud de base significa que el sistema inmunológico de una persona puede reconocer como propias, o al menos no atacar con ferocidad absoluta, células y tejidos de otra. Por supuesto, existen diferencias cruciales en genes específicos que controlan la inmunidad, de ahí la necesidad de encontrar donantes compatibles, pero el piso compartido sobre el que se asientan esas diferencias es mucho más común que en otras especies. En el lado negativo, esta homogeneidad es también nuestra gran vulnerabilidad colectiva ante pandemias. Un patógeno nuevo, como un virus, encuentra en la humanidad un campo de juego genéticamente uniforme.
Si logra evadir el sistema inmunológico de una persona, tiene una probabilidad alta de evadirlo en millones más, porque los mecanismos de defensa genéticos de base son muy similares. No existen poblaciones humanas aisladas que sean genéticamente tan distintas como para ser naturalmente resistentes a un patógeno que afecta a otras. Esto explica por qué pandemias históricas, como la viruela o el sarampión, causaron estragos en continentes enteros. No había una barrera genética intrínseca que las detuviera. Somos, biológicamente, una sola comunidad. Esta unidad genética forzada por la casi extinción probablemente moldeó también nuestra psicología y nuestra cultura de maneras fundamentales. Algunos científicos proponen que esta experiencia compartida, este origen único a partir de un grupo tan pequeño y cohesionado, pudo sentar las bases biológicas para nuestro profundo sentido de pertenencia a un grupo, para nuestra capacidad universal de lenguaje y para la facilidad con la que cooperamos, incluso con extraños. En un mundo donde todos eran literalmente parientes cercanos o lejanos, la cooperación y el reconocimiento de una humanidad compartida no eran solo ideas abstractas, eran una realidad demográfica. Los comportamientos prosociales, como el altruismo, la compasión y la reciprocidad, pudieron haber sido seleccionados intensamente durante el cuello de botella porque eran esenciales para la supervivencia del grupo. Aquellos que no colaboraban ponían en riesgo a toda la familia, y por tanto a sus propios genes. Así, la catástrofe que casi nos borra pudo haber cocinado a fuego lento los ingredientes de nuestra sociabilidad más avanzada. Esto crea un contraste paradójico fascinante. A nivel biológico y genético somos una de las especies más unificadas del planeta. Sin embargo, a nivel cultural nos hemos dividido en miles de grupos, idiomas, naciones y creencias que a menudo generan conflicto. La historia humana es, en gran parte, la historia de cómo olvidamos nuestra profunda hermandad biológica y nos enfocamos en diferencias culturales superficiales, pero muy poderosas. El racismo, el nacionalismo extremo y la xenofobia son, desde esta perspectiva, ilusiones biológicas. No tienen base en una divergencia genética real significativa. Son construcciones culturales que se superponen de manera absurda sobre una realidad biológica de unidad casi absoluta. Comprender el efecto fundador definitivo nos devuelve a esa realidad. Nos recuerda que la persona que tienes al lado, sin importar de dónde venga, comparte contigo un viaje épico. Sus ancestros y los tuyos estuvieron juntos, hombro con hombro, alrededor de la misma fogata en algún refugio perdido de África, luchando por no desaparecer. Todos heredamos no solo los mismos genes problemáticos, también la misma resiliencia, la misma chispa que permitió que ese grupo persistiera. Esta visión también transforma el significado de la migración humana. Las grandes migraciones posteriores, como la salida de África hace unos 70.000 años, no fueron la invasión de una especie extraña, sino la expansión de una misma familia enorme que, poco a poco, fue poblando el mundo. Los encuentros entre humanos modernos y otras formas arcaicas, como los neandertales o los denisovanos, fueron encuentros entre primos lejanísimos y por eso pudieron tener descendencia fértil. Incluso esas mezclas posteriores no diluyeron la señal del cuello de botella original. Simplemente añadieron algunos matices nuevos al mismo cuadro de base. En un sentido muy real, no hay razas humanas en el sentido biológico estricto. Hay un continuo de variaciones superficiales sobre un tema genético común. La próxima vez que veas una multitud de gente de todos los orígenes, piensa que estás viendo los múltiples retoños de un solo árbol familiar que casi es arrancado de raíz. Nuestra diversidad cultural es increíble, es nuestro gran logro, pero nuestra uniformidad genética es nuestro antiguo y compartido secreto. Este conocimiento nos impone una responsabilidad. Si somos tan fundamentalmente parecidos, si nuestra suerte está tan entrelazada por la historia, entonces los conceptos de nosotros y ellos se desdibujan. Las amenazas globales, como las pandemias o el cambio climático, nos afectan a todos por igual precisamente por esta razón biológica subyacente. Y las soluciones, para ser efectivas, deben ser globales y cooperativas, reflejando esa misma unidad que una vez nos salvó. La historia del cuello de botella es, en el fondo, una historia de humildad y de esperanza. Humildad, porque nos muestra lo frágiles que fuimos y, por extensión, lo frágiles que podemos seguir siendo. Esperanza,
porque prueba el poder extraordinario de la cooperación y la cohesión social en las circunstancias más oscuras. Aquel pequeño grupo no sobrevivió porque sus miembros fueran superhombres individuales, sino porque supieron actuar como un colectivo unido. Esa es quizás la herencia más importante que nos dejaron, el potencial, codificado tanto en nuestros genes como en nuestra cultura, para reconocernos como parte de algo más grande que nosotros mismos. Así que, literalmente, somos todos hermanos y hermanas distantes. No es un eslogan bonito, es la conclusión inevitable de la genética. Y entenderlo podría ser la clave para navegar nuestro futuro, recordándonos que, en el nivel más básico, el conflicto entre humanos es un conflicto familiar, la pelea más absurda y destructiva de todas. Esa unidad y cohesión que nos definen no surgieron de la nada. Fueron forjadas a fuego, literalmente, bajo una presión selectiva de una intensidad que apenas podemos imaginar. El periodo del cuello de botella no fue solo un tiempo de escasez y aislamiento, fue un gigantesco y brutal filtro evolutivo. Las condiciones eran tan extremas que los rasgos que permitían la supervivencia dejaron de ser meras ventajas para convertirse en requisitos absolutos. Aquellos individuos, o mejor dicho, aquellos grupos que no poseían ciertas características, simplemente desaparecieron. La selección natural, que generalmente opera de manera lenta y constante, se aceleró y se volvió despiadadamente directa. No se trataba de ser un poco mejor. Se trataba de sobrevivir o morir como colectivo. En este contexto, los rasgos puramente individualistas, como la agresión desmedida o el egoísmo extremo, habrían sido contraproducentes. Un individuo hiperagresivo dentro de un grupo pequeño y aislado que acaparaba la comida o generaba conflictos constantes era un peligro para todos. En un mundo donde la cooperación era el oxígeno de la supervivencia, ese tipo de comportamiento habría sido eliminado rápidamente, ya sea por expulsión, que era una sentencia de muerte en solitario, o por la propia dinámica social del grupo. En cambio, los rasgos que promovían la cohesión interna se vieron potenciados al máximo. La cooperación intensificada se convirtió en la piedra angular. No era solo cazar juntos, era compartir la comida de manera sistemática y altruista. En un entorno de hambre crónica, el individuo que guardaba todo para sí mismo debilitaba al grupo, y un grupo debilitado no podía protegerlo ni ayudarlo a cazar la próxima vez. Así, el altruismo, el acto de dar sin una retribución inmediata, se transformó en una estrategia de supervivencia inteligente a largo plazo. Quien compartía su alimento hoy podía recibir alimento mañana si tenía un mal día. Era un sistema de seguro vital primitivo pero esencial. La tolerancia social también fue clave. En un espacio reducido, con los mismos rostros durante toda la vida, la capacidad de soportar pequeñas fricciones, de resolver disputas sin violencia física, de mantener la paz interna, era invaluable. Los grupos que desarrollaron mecanismos para calmar los ánimos, para reconciliarse después de un conflicto, tenían muchas más probabilidades de mantener su integridad y su fuerza laboral. La inteligencia social, esa habilidad para leer las intenciones de los demás, para generar confianza, para formar alianzas estables y leales, se volvió tan importante como la fuerza física o la destreza en el lanzamiento de una lanza. Saber quién era confiable, quién tenía habilidades valiosas, quién necesitaba ayuda y cómo proporcionarla sin generar resentimiento. Todo eso era parte de un sofisticado entramado de relaciones que sostenía la vida del grupo. Esta presión pudo haber acelerado el desarrollo de una teoría de la mente más avanzada, es decir, la capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a los otros, de ponerse en su lugar. No es casualidad que seamos una especie obsesionada con las historias y los chismes. Son herramientas para mapear nuestro entorno social. Además de los rasgos de comportamiento, es probable que también se seleccionaran características fisiológicas adaptadas a la penuria. Una mayor eficiencia energética, la capacidad de almacenar grasa de manera más efectiva durante los periodos de abundancia esporádica, una mayor resistencia a la deshidratación o a las temperaturas extremas. Cualquier mutación que permitiera extraer más calorías de los mismos alimentos o que redujera el gasto energético basal habría sido una ventaja enorme. El propio cerebro, aunque costoso, era precisamente el órgano que permitía orquestar toda esta compleja danza de cooperación y planificación. Así que su mantenimiento, aun siendo caro,
siguió siendo prioritario porque era la herramienta maestra para la supervivencia colectiva. En este crisol, el uso de tecnologías pasivas, como el control del fuego, pudo haber adquirido una importancia crítica y haberse perfeccionado. El fuego no era solo calor y luz en las noches frías, era protección contra depredadores, era una herramienta para procesar alimentos y hacer digeribles tubérculos y carnes duras, liberando más nutrientes. Era un punto de encuentro social, un núcleo alrededor del cual se contaban historias y se reforzaban los lazos. Un grupo que dominaba el fuego de manera fiable tenía una ventaja monumental sobre otro que no. Es posible que durante este periodo se consolidaran y transmitieran con mayor rigor las técnicas para mantener y transportar el fuego, convirtiéndolo en un patrimonio cultural esencial para la supervivencia. La selección, por tanto, no actuaba principalmente a nivel del individuo aislado, sino a nivel del grupo. Los grupos con una mayor proporción de individuos cooperativos, empáticos y tolerantes, tenían más probabilidades de superar las crisis, de criar a sus hijos con éxito y de transmitir sus genes y sus normas culturales. Esto refuerza la idea de la selección multinivel, donde la competencia entre grupos fue un motor evolutivo tan importante como la competencia dentro del grupo. El grupo cohesionado era la unidad de supervivencia. Esta presión selectiva intensificada ayuda a explicar por qué, a pesar de nuestra homogeneidad genética, desarrollamos una psicología social tan compleja y a veces contradictoria. Somos capaces de un altruismo extraordinario hacia los miembros de nuestro grupo percibido, y al mismo tiempo podemos mostrar una desconfianza profunda hacia los extraños. En el contexto del cuello de botella, el grupo era toda tu realidad social. No había extraños porque no había nadie más. Esa psicología de endogrupo muy fuerte, que luego se manifestaría de manera diferente cuando nuestra población se expandió y volvimos a encontrarnos con otros grupos humanos, pudo haberse cementado aquí. En resumen, los supervivientes no fueron los humanos más fuertes en el sentido físico convencional. Fueron los más capaces de funcionar como un colectivo, los que lograron convertir la interdependencia en una fuerza invencible. Esta es una lección profunda sobre nuestra naturaleza. Nuestro éxito evolutivo no se basa en el individualismo feroz, sino en nuestra capacidad sin parangón para la cooperación, la empatía y la construcción de culturas compartidas. Aquellas condiciones terribles nos esculpieron, potenciando precisamente las cualidades que nos permitirían, miles de años después, construir civilizaciones, ciencia y arte. El legado de ese crisol es que llevamos dentro, genética y culturalmente, el instinto profundo de que juntos somos más fuertes. Un instinto que se activa en las crisis, como vemos en desastres naturales o pandemias, cuando el individualismo da paso, al menos temporalmente, a un sentido de comunidad. Comprender este origen nos ayuda a valorar esas facetas de nuestra humanidad que a menudo damos por sentadas, y nos recuerda que, en el fondo, nuestra mayor fortaleza siempre ha sido nuestra capacidad de mirar al de al lado y ver, no a un competidor, sino a un compañero de viaje esencial en la larga y difícil travesía de la existencia. Sin embargo, esa forja de la cooperación y la resiliencia no se tradujo en un renacimiento inmediato. Al contrario, tras el evento inicial que redujo la población y durante el largo periodo en que el número de individuos se mantuvo críticamente bajo, la humanidad entró en lo que algunos investigadores llaman una edad oscura, demográfica y cultural. Hablamos de un lapso de más de 100.000 años, una cantidad de tiempo casi inimaginable, durante el cual nuestra especie estuvo al borde, no expandiéndose, no innovando, sino simplemente aguantando. Este no es un detalle menor, es la consecuencia lógica de haber sido reducidos a un grupo tan pequeño y aislado. La recuperación no es un botón que se pulsa, es un proceso glacialmente lento cuando la base de partida es tan mínima y las condiciones externas siguen siendo duras. El registro arqueológico para este intervalo, que va desde hace unos 900.000 años hasta hace unos 800.000 años, es notoriamente escaso y fragmentado. Donde antes y después encontramos abundantes herramientas de piedra, hogares y restos de ocupación, en este periodo hay un silencio elocuente. No es que no haya nada, pero los hallazgos son pocos. Están muy dispersos y a menudo muestran poca variación. Esta ausencia relativa de pruebas es, en sí misma, una prueba poderosa. Sugiere que la población total era increíblemente baja
y que los grupos eran muy pequeños, nómadas y probablemente estaban concentrados en áreas muy específicas y limitadas, esos refugios de los que hablamos antes. No había suficiente gente dejando suficiente basura arqueológica para que nosotros, milenios después, podamos encontrar fácilmente sus rastros. La vida cultural y tecnológica de estos grupos probablemente se contrajo significativamente. La innovación requiere cierta masa crítica, cierto nivel de seguridad y tiempo libre. Cuando cada día es una lucha por la comida y el agua, y cuando el grupo tiene solo 20 o 30 miembros, no hay margen para experimentar. El enfoque estaba en la eficiencia y la certeza. En lugar de probar nuevas y arriesgadas técnicas para tallar herramientas, lo más seguro era repetir una y otra vez los diseños que sabían que funcionaban. Un bifasa chelense simple pero efectivo era un valor seguro. Probablemente hubo una fuerte presión conservadora. Enseñar a los jóvenes exactamente cómo se hacían las cosas que a sus abuelos les permitieron sobrevivir. Cualquier desviación podía significar perder una piedra valiosa o producir un filo inútil, un lujo que no podían permitirse. Por eso, en el registro lítico vemos una notable estasis, una falta de progreso discernible durante este largo milenio. No es que fueran menos inteligentes, es que la prioridad era la supervivencia, no la novedad. La vida simbólica, si existía alguna antes, pudo haberse simplificado o incluso desaparecido temporalmente. El arte, la ornamentación personal o los rituales complejos son actividades que consumen tiempo y recursos cognitivos. En un mundo donde toda la energía mental y física estaba dedicada a las tareas inmediatas de la subsistencia, es probable que estas expresiones fueran muy limitadas o se canalizaran de formas que no dejaron rastro arqueológico, como cantos o narraciones orales. El fuego, sin embargo, debió ser un elemento cultural y tecnológico central, pero más como una herramienta de supervivencia práctica que como un foco ceremonial. Este periodo también debió ser testigo de una endogamia significativa. Con tan pocos individuos reproductores y sin posibilidad de encontrar parejas fuera del grupo, la diversidad genética se habría estancado o reducido aún más. Esto pudo haber tenido efectos en la salud y la viabilidad de la población, añadiendo otra capa de dificultad a la recuperación demográfica. La mortalidad, especialmente infantil, debió ser alta. La combinación de estrés nutricional, posibles defectos genéticos por consanguinidad y un entorno hostil mantenía la población en un equilibrio precario, al borde de la extinción durante generaciones. La pregunta entonces es, ¿cómo salimos de esto? La recuperación probablemente comenzó de manera muy gradual, impulsada por una mejora lenta pero sostenida en las condiciones climáticas. Al final de este largo invierno, hace alrededor de 800.000 años, los ciclos glaciares podrían haber entrado en una fase ligeramente más benigna, con intervalos cálidos un poco más largos o estables. Esto habría permitido una lenta expansión de los hábitats favorables, más lluvia, más vegetación, más animales. Para el grupo superviviente, esto se habría traducido en una presión alimentaria un poco menor, en una mejor nutrición para las mujeres, en una tasa de supervivencia infantil ligeramente superior. Un pequeño excedente demográfico, unos pocos niños más que llegaban a la edad adulta. Con el tiempo, muy lentamente, el grupo comenzó a crecer, y al crecer alcanzó un umbral crítico. Con más individuos, hubo más cerebros para pensar, más manos para trabajar, y quizás lo más importante, más seguridad para experimentar. La innovación tecnológica que había estado congelada pudo empezar a descongelarse. También, al expandirse geográficamente y encontrarse, tal vez, con otros pequeños grupos residuales que habían sobrevivido en refugios distintos, una posibilidad que la genética no descarta totalmente, se habría restablecido un mínimo flujo genético y cultural. Este nuevo intercambio, por pequeño que fuera, habría sido un revulsivo, una inyección de nuevas ideas y variación genética. Este proceso de recuperación fue el verdadero despegue de nuestra línea ancestral. La población no solo se recuperó en número, sino que comenzó a diversificarse y a expandirse de manera más decidida. El registro arqueológico posterior a hace 800.000 años muestra un aumento en la cantidad de sitios, una mayor complejidad tecnológica en algunas regiones, como la elaboración de hachas de mano más simétricas y estandarizadas, y, eventualmente, la primera evidencia de uso sistemático del fuego y de estructuras de habitación simples.
La edad oscura había terminado, pero su legado perduraba en nuestro genoma homogéneo y en nuestra psicosocialidad cohesiva. Esta larga fase de estancamiento nos enseña que la historia humana no es una flecha constante hacia el progreso. Hay periodos de retroceso, de pausa, de simple persistencia. La resiliencia a veces no se mide en avances, sino en la capacidad de no desaparecer. Aquellos ancestros, durante más de 100.000 años, no construyeron monumentos, no pintaron cuevas, no inventaron nuevas armas revolucionarias. Su mayor logro fue simplemente existir, transmitir la antorcha débil pero aún encendida a través de una noche increíblemente larga. Y en ese acto aparentemente modesto lo cambiaron todo, porque sin esa tenacidad obstinada, el mundo posterior de migraciones, culturas y civilizaciones nunca habría sucedido. Nos recuerda que el progreso es un lujo que depende de una base demográfica y ecológica mínimamente estable. Cuando esa base se erosiona, lo primero que desaparece es la capacidad de imaginar un futuro diferente. La humanidad de aquel entonces vivía en un presente perpetuo y exigente. Solo cuando el mundo les dio un pequeño respiro, pudieron volver a alzar la vista y, lentamente, empezar a caminar de nuevo. Esa lenta recuperación, ese despertar después de un invierno de 100.000 años, nos lleva inevitablemente a una pregunta fascinante. ¿Dónde ocurrió todo? Si realmente nos redujimos a un solo grupo o a unos pocos grupos aislados, ¿en qué rincón del planeta logró aguantar la llama humana? La búsqueda de ese refugio final, de la última fortaleza donde 1.200 individuos lucharon por la existencia, es uno de los misterios más grandes de la paleoantropología. No se trata solo de curiosidad histórica. Encontrar ese lugar sería como localizar el verdadero jardín del Edén, el punto cero desde el cual toda la humanidad moderna se redispersó. Pero encontrar un campamento de hace 900.000 años, que además pudo haber sido usado de manera intermitente durante milenios, es una tarea descomunal. El planeta ha cambiado mucho desde entonces. Los ríos han cambiado su curso, los lagos se han secado o se han formado nuevos, la erosión ha cubierto paisajes enteros y la actividad tectónica ha levantado montañas y hundido valles. Es como buscar una aguja en un pajar que además ha sido sacudido por un terremoto y luego cubierto por varios metros de tierra. A pesar de estos desafíos, los científicos tienen algunas hipótesis y herramientas para acotar la búsqueda. Lo primero es entender qué características debió tener ese refugio para ser exitoso. No podía ser un lugar cualquiera. Debía ofrecer, ante todo, agua confiable. No un lago estacional, sino una fuente de agua que sobreviviera a las peores megasequías. Tal vez manantiales alimentados por acuíferos profundos, o un sistema de fuentes termales en una zona volcánica, o un río importante con un flujo constante. En segundo lugar, debía proporcionar alimento de manera sostenible. Esto podría incluir una combinación de recursos, acceso a animales, pero también a plantas comestibles, y quizás, de manera crucial, a recursos acuáticos como peces, mariscos o huevos de aves, que son más estables que la caza mayor. En tercer lugar, ofrecer refugio físico, como cuevas o abrigos rocosos, que brindaran protección contra los elementos y los depredadores. En cuarto lugar, tener acceso a materias primas para herramientas, como nódulos de piedra de buena calidad para tallar. Y por último, y quizás lo más difícil, debía poseer una cierta estabilidad microclimática. Un valle profundo, una zona costera influenciada por el mar, o una meseta con un patrón de lluvias local único que lo hiciera menos susceptible a los brutales cambios climáticos globales. Con estos requisitos en mente, los investigadores miran hacia África, el continente cuna. Una de las hipótesis principales ubica el refugio en el sur de África. Regiones como Sudáfrica, con sus sistemas de cuevas costeras e interiores, muestran evidencias de ocupación humana muy antigua y continua. Algunas cuevas famosas, aunque de periodos más recientes, indican que el extremo sur pudo haber sido un refugio durante épocas de aridificación en el norte, actuando como un santuario biogeográfico. La costa podría haber proporcionado una dieta marina rica y estable, una ventaja enorme. Otra hipótesis fuerte se centra en el este de África, específicamente en el Gran Valle del Rift. Este sistema de fallas es geológicamente activo, lo que puede sonar peligroso, pero esa misma actividad crea paisajes dinámicos.
lagos, manantiales calientes, suelos volcánicos fértiles y terrenos elevados con climas más suaves. La diversidad de hábitats en un espacio relativamente pequeño podría haber permitido a un grupo moverse estacionalmente entre diferentes zonas ecológicas sin tener que emprender migraciones largas y peligrosas. La misma fragmentación del terreno que hacía difícil la conexión entre grupos pudo crear, dentro de una misma región, microrefugios interconectados. Una tercera idea, menos explorada pero intrigante, sugiere que el refugio pudo no ser un solo punto, sino una red de pequeños puntos en una región particularmente resiliente, tal vez en una zona montañosa donde la orografía capturaba las lluvias, creando islas del cielo con bosques y recursos aislados en medio de llanuras áridas. Para afinar la búsqueda, los científicos combinan varias disciplinas. Los paleoclimatólogos crean modelos computacionales del clima de hace 900.000 años, intentando identificar regiones que, según los patrones de viento y temperatura de la época, habrían retenido humedad y relativa estabilidad. Los genetistas observan la diversidad genética de las poblaciones humanas modernas en África. A veces, las poblaciones que han estado en una región durante mucho tiempo muestran señales de gran antigüedad y acumulación de diversidad única, lo que podría apuntar a un área de refugio de larga duración. Los arqueólogos, por su parte, excavan en busca de esa aguja en el pajar, un sitio con una secuencia arqueológica ininterrumpida que cubra el periodo crítico, con herramientas líticas y, con suerte, restos fósiles. Hasta ahora, ningún sitio ha sido proclamado definitivamente como el refugio. Parte del problema es que el periodo del cuello de botella coincide con una brecha en el registro fósil humano, justo la confirmación de que la población era pequeña y dispersa. Encontrar un fósil de ese periodo específico sería un hallazgo monumental. Mientras tanto, la búsqueda continúa, impulsada por la convicción de que localizar este lugar no es solo un trofeo académico. Entender las características de ese refugio nos diría mucho sobre las estrategias de supervivencia que funcionaron. ¿Era un entorno costero que nos empujó a explotar recursos marinos? ¿Era un valle interior que nos obligó a refinar la caza cooperativa? La respuesta moldearía nuestra comprensión de las presiones selectivas que nos formaron. Además, simbólicamente, la identificación de un lugar tan concreto tendría un poder enorme. Sería un punto en el mapa al que todos podríamos señalar y decir, ahí es donde casi terminó todo, y ahí es donde comenzó de nuevo. Sería el lugar de nacimiento no de un individuo, sino de la humanidad moderna como entidad demográfica. Un recordatorio físico de nuestra fragilidad y nuestra resiliencia. Hoy, equipos interdisciplinarios siguen recorriendo paisajes africanos, tomando muestras de sedimentos de antiguos lagos, fechando capas de cuevas y afinando modelos genéticos. Es una carrera contra el tiempo y la erosión. Cada nueva técnica de datación, cada modelo climático más preciso, nos acerca un poco más. Tal vez nunca encontremos una placa que diga, aquí vivieron los supervivientes, pero podemos acotar la región, entender el tipo de entorno y, con un poco de suerte, desenterrar las pruebas definitivas. Las herramientas y los huesos de aquellos que, contra todo pronóstico, se negaron a desaparecer y, en su lucha, definieron el destino de miles de millones de personas por nacer. Esa búsqueda conecta la ciencia más avanzada con la historia más profunda y nos recuerda que nuestro origen común no es solo una idea abstracta, sino un evento que ocurrió en un lugar muy real, esperando a ser redescubierto. Y esa búsqueda del refugio no es solo un viaje al pasado, es una lección urgente para el presente. La historia de nuestro propio cuello de botella es, en esencia, el estudio de caso más antiguo y dramático de biología de la conservación. Nos muestra con una claridad brutal cómo una especie de gran mamífero, inteligente y adaptable, puede ser llevada al borde de la aniquilación por una tormenta perfecta de factores ambientales. Y lo que aprendemos de nuestra propia crisis tiene una aplicación directa y crucial para salvar a las especies que hoy están en el límite del abismo. El primer y más importante aprendizaje es el peligro de la sinergia de factores de estrés. Nosotros no fuimos eliminados por un solo problema. No fue solo el clima cambiante, ni solo la fragmentación del hábitat, ni solo un posible evento volcánico. Fue la combinación de todos ellos actuando al mismo tiempo. Un factor debilita a la población, el siguiente la golpea mientras está débil, y el tercero termina el trabajo. Hoy vemos este mismo patrón con muchas especies amenazadas.
por ejemplo. Un gran felino como el tigre enfrenta la fragmentación de su hábitat por la agricultura, lo que reduce su territorio y sus presas. Luego, encima de eso, viene la caza furtiva. Y luego, el cambio climático altera aún más su ecosistema. Cada presión por separado es manejable. Juntas son una sentencia de muerte. La lección es que la conservación no puede enfocarse en un solo frente. Debe ser integral, atacando todas las amenazas simultáneamente. Otro principio crítico que nuestra historia ilustra es la importancia absoluta de la conectividad y el tamaño poblacional efectivo. Nuestra población no solo se hizo pequeña, sino que quedó aislada. La fragmentación geográfica cortó el flujo genético, que es la sangre vital de la resiliencia de una especie. Para las especies actuales, esto se traduce en la necesidad imperiosa de corredores biológicos. No basta con tener parques nacionales aislados, por grandes que sean. Si las poblaciones de elefantes o de lobos no pueden moverse entre áreas protegidas, se convierten en islas genéticas, susceptibles a la endogamia y a eventos locales de extinción. La conectividad permite el rescate demográfico y genético. Si un grupo local se extingue, individuos de otra área pueden recolonizar. Si la diversidad genética es baja en una zona, la llegada de nuevos individuos la refresca. Nuestra historia es un testimonio de lo que ocurre cuando se pierde por completo esa conectividad. La población efectiva se desploma. Además, nuestro caso subraya el peligro extremo de una baja diversidad genética. Nosotros sobrevivimos con una diversidad mínima, pero cargamos con las consecuencias. Una carga de mutaciones deleterias y una capacidad reducida para adaptarnos a nuevos desafíos. Para una especie en peligro de extinción, como el rinoceronte negro o el lince ibérico, una diversidad genética muy baja es una bomba de tiempo. Los hace más vulnerables a enfermedades, menos capaces de adaptarse a cambios en el ambiente y más propensos a los defectos por endogamia. Los programas de cría en cautividad deben gestionar este aspecto con sumo cuidado, asegurando el máximo de variabilidad genética posible, a veces incluso moviendo individuos entre continentes para aparear linajes distantes. Nuestra propia existencia es una prueba de que es posible recuperarse desde un número increíblemente bajo, pero también es una advertencia sombría. La recuperación lleva cientos de miles de años y la especie queda marcada para siempre. Un dato que pone los pelos de punta es que la población efectiva humana durante el cuello de botella fue menor que la de muchas especies que hoy consideramos en peligro crítico. Hay más gorilas de montaña adultos, más tigres de Bengala, más orangutanes de Sumatra que individuos reproductores en nuestro grupo ancestral. Esto nos da una perspectiva escalofriante sobre la fragilidad de la vida. Si una especie tan adaptable y social como la nuestra casi desaparece con esos números, ¿qué esperanza tienen otras especies con menos herramientas? Esta comparación no es para causar desesperanza, sino para encender una alarma. Nos muestra que cuando una población cae por debajo de un cierto umbral, entra en una zona de peligro extremo donde cualquier pequeño golpe puede ser el final. La buena noticia, y la lección esperanzadora, es que la recuperación es posible si se alivian las presiones y se protege un núcleo reproductivo. Nosotros lo logramos porque en algún momento las condiciones climáticas mejoraron y ese pequeño grupo fundador pudo expandirse sin los enormes obstáculos anteriores. Para las especies actuales, nosotros podemos ser ese factor de alivio. Podemos dejar de cazarlas, podemos restaurar sus hábitats, podemos crear corredores seguros, podemos en esencia detener las múltiples crisis sinérgicas que las están matando. La conservación moderna aplica estas lecciones a través de conceptos como la genética de poblaciones, los modelos de viabilidad poblacional y el diseño de paisajes funcionales. Los científicos calculan el tamaño mínimo de población viable para cada especie, teniendo en cuenta no solo el número de individuos, sino también su diversidad genética y las amenazas a las que se enfrentan. Nuestra historia ancestral valida la urgencia de estos cálculos. Finalmente, este relato nos obliga a una reflexión sobre nuestra responsabilidad. Nosotros, los descendientes de esos supervivientes, nos hemos convertido en la fuerza geológica dominante. Ahora somos nosotros los que causamos cambios climáticos acelerados, fragmentación de hábitats a escala global y eventos de extinción masiva. Comprender lo que pasó en nuestra piel hace 900.000 años debería darnos humildad y empatía.
debería recordarnos que el mundo no es un escenario estático, sino un sistema dinámico y a menudo cruel, y que nuestra posición en él es más precaria de lo que pensamos. Proteger a otras especies no es solo un gesto altruista, es un acto de sabiduría basado en el ejemplo más íntimo posible, el nuestro. Al salvar a los grandes simios, a los grandes felinos, a los elefantes, estamos honrando la memoria de nuestra propia lucha contra la nada. Y estamos protegiendo la compleja red de la vida de la que, a pesar de toda nuestra tecnología, seguimos dependiendo. La próxima vez que veas una noticia sobre una especie al borde de la extinción, recuerda que estás viendo un espejo de un pasado remoto y que tenemos en nuestras manos la posibilidad de escribir un final diferente, uno en el que la resiliencia, ayudada por la acción consciente, triunfe una vez más. La resiliencia que nos salvó y las lecciones que dejó para la conservación tienen una raíz más profunda, la posibilidad de que en ese mismo crisol de adversidad se forjaran los fundamentos de lo que hoy consideramos el comportamiento humano moderno. No estamos hablando solo de sobrevivir, sino de que las presiones extremas pudieron acelerar o incluso desencadenar la evolución de una psicología social más compleja, de esas características que nos parecen tan intrínsecamente humanas. Cuando la vida se reduce a lo esencial y el grupo es todo lo que tienes, ciertos comportamientos dejan de ser opcionales. La cooperación, por ejemplo, no era una mera estrategia ocasional para cazar un mamut, era la rutina diaria para todo, desde vigilar a los niños en comunidad mientras otros recolectaban, hasta organizar turnos para custodiar el fuego o el campamento durante la noche. La necesidad absoluta de confiar en el de al lado para las tareas más críticas seleccionó, generación tras generación, a los individuos más propensos a la colaboración y menos a la traición o al engaño dentro del grupo. La comunicación precisa se volvió una herramienta de supervivencia. No bastaba con gruñir para señalar un peligro. Se necesitaba transmitir información compleja: dónde había encontrado agua, cómo era el terreno más allá de la colina, qué técnica funcionó para extraer el tuétano de un hueso particularmente duro. La presión por comunicarse de manera más eficiente pudo haber estimulado el desarrollo de un protolenguaje más rico en símbolos y sintaxis, un sistema que permitiera compartir no solo estados de ánimo, sino planes y conocimiento acumulado. La capacidad de planificación a largo plazo también ganó un valor inmenso. En un entorno impredecible, el grupo que podía anticipar, aunque fuera de manera básica, era el que se preparaba para la estación seca almacenando alimentos en un lugar seguro, o el que decidía migrar estacionalmente a un valle conocido antes de que se agotaran los recursos en el lugar actual. Esto implica una conciencia del futuro, del mañana, que va más allá del instinto inmediato. El cuidado de los enfermos y los heridos es otro pilar que pudo fortalecerse enormemente en este contexto. En una población tan pequeña, cada adulto representaba un depósito de conocimiento, una fuerza de trabajo y un vínculo social irreemplazable. Perder a un cazador experto por una infección en una herida era una catástrofe. Por lo tanto, invertir tiempo y recursos en cuidar a ese individuo, aunque estuviera temporalmente incapacitado, era una apuesta inteligente. La compasión y el altruismo hacia los miembros del grupo se convertían en una ventaja adaptativa. No era un sentimiento abstracto, era una política de seguros. Tú cuidas de mí hoy, yo cuidaré de ti mañana. Este es el germen de la reciprocidad y hasta de un sentido primitivo de equidad. Si siempre era la misma persona la que compartía la comida y nunca recibía nada a cambio, el sistema se rompía. La selección favorecería a los grupos que mantenían un cierto equilibrio en estas relaciones sociales, castigando a los aprovechados crónicos. La empatía, la capacidad de intuir lo que otro siente o necesita, se volvió una habilidad social crucial. En un espacio tan cerrado donde el conflicto interno podía ser letal, ser capaz de leer el malestar en un compañero y actuar para aliviarlo, o al menos para no agravarlo, contribuía a la armonía y, por tanto, a la eficacia del grupo. Aquellos individuos excesivamente insensibles o conflictivos probablemente encontraban más resistencia, menos cooperación y, en última instancia, menos éxito reproductivo. Todo esto pudo haber sentado las bases biológicas para nuestra posterior explosión cultural. Cuando las condiciones mejoraron y la población pudo crecer, ya llevábamos dentro el software social
avanzado necesario para formar grupos más grandes, para crear normas y tradiciones compartidas más complejas y eventualmente para el desarrollo del lenguaje simbólico completo, el arte y la religión. El cuello de botella no nos hizo inteligentes en el sentido cognitivo abstracto. Esa inteligencia ya estaba allí, pero pudo haber canalizado y potenciado esa inteligencia hacia lo social, hacia la colaboración, hacia la construcción de significados compartidos. Es como si la evolución, ante una crisis existencial, hubiera doblado la apuesta por la sociabilidad como la solución. Por eso, hoy en día, nuestro mayor talento y nuestra mayor fuente de problemas es precisamente nuestra vida social compleja, nuestra necesidad de pertenencia, nuestra sensibilidad a la justicia, nuestra capacidad para la amistad y el amor más profundo, pero también para el rencor, los celos y el conflicto tribal, pueden tener sus raíces en aquel tiempo en el que nuestra supervivencia dependió, literalmente, de leer bien a los demás y de actuar como un solo cuerpo. Esta perspectiva transforma la narrativa de la casi extinción. No es solo una historia de pérdida y sufrimiento, es también la historia de un renacimiento psicológico. De las cenizas demográficas surgió una criatura más cohesionada, más comunicativa, más empática y más cooperativa de lo que nunca había sido antes. El fuego que casi nos consume también nos templó. Así que la próxima vez que sientas una conexión profunda con tu grupo de amigos, o que te indignes ante una injusticia, o que te esfuerces por explicar una idea compleja, podrías estar, en parte, expresando el legado de aquellos supervivientes. Ellos no solo nos pasaron sus genes, nos pasaron las semillas de la sociedad, del cuidado y de la comunicación que miles de generaciones después florecerían en todo lo que construimos. Nuestra humanidad más profunda, con toda su luz y su sombra, puede ser el regalo inesperado de nuestro momento más cercano a la oscuridad. ¿Una forma ancestral de Homo sapiens? La falta de fósiles claros deja un margen de interpretación. Lo que está claro es que después del vacío, cuando la población se recupera, vemos la reaparición más clara de fósiles y una mayor homogeneidad morfológica en algunas regiones, seguida de una nueva oleada de expansión y diversificación. En definitiva, el silencio en las rocas grita. Nos habla de un mundo vacío, de un continente donde las fogatas humanas se contaban con los dedos de las manos, donde generaciones enteras vivían y morían sin dejar un rastro que pudiera durar 1.000.000 de años. Es un recordatorio humilde de que nuestra historia no está escrita completamente en piedra. Grandes capítulos de ella están escritos en la ausencia, en los huecos entre un fósil y otro. Y entender ese silencio, aprender a escucharlo, es tan importante como analizar el propio fósil. Nos enseña que a veces, para contar la historia más dramática, no necesitas un montón de huesos. Solo necesitas entender por qué durante tanto tiempo no había huesos que encontrar. Esa es la paradoja elegante de esta historia. Nuestra casi desaparición se confirma por el hecho de que casi no dejamos nada que confirmara que estábamos aquí. Pero claro, en ciencia, ninguna teoría, por fascinante y bien respaldada que parezca, se libra de un escrutinio riguroso. Y la hipótesis de un cuello de botella poblacional tan severo hace 900.000 años no es una excepción. El debate está vivo y es saludable, porque es así como funciona el método científico. Una idea se propone, se contrasta, se critica y, en el mejor de los casos, se refina. Aquí las controversias no surgen por falta de imaginación, sino por la dificultad intrínseca de estudiar eventos tan remotos. Una de las críticas más técnicas proviene de dentro de la propia genética de poblaciones. Algunos investigadores argumentan que la señal genética que interpretamos como un cuello de botella drástico podría explicarse por otros factores demográficos. Por ejemplo, por una estructura poblacional compleja y subdividida. Imagina que la humanidad de aquella época no era una gran población homogénea, sino muchas poblaciones más pequeñas, parcialmente aisladas entre sí, que rara vez intercambiaban genes. Este escenario, conocido como modelo de fuente y sumidero, también puede producir un patrón genético en el ADN moderno que se parece mucho a un cuello de botella. En este caso, no hubo una reducción catastrófica en el número total de humanos, sino que siempre fuimos relativamente pocos, pero organizados en tribus dispersas y desconectadas.
La baja diversidad genética actual, entonces, no se debería a que casi nos extinguimos, sino a que nunca fuimos particularmente numerosos y siempre estuvimos fragmentados. Esta es una objeción seria porque cuestiona la narrativa más dramática, aunque no necesariamente la idea de que éramos una especie vulnerable y de baja densidad. Otro punto de debate es la dificultad de fechar con precisión eventos demográficos usando solo el ADN de individuos modernos. El reloj molecular que utiliza la tasa de mutaciones para estimar cuándo ocurrieron ciertos eventos es una herramienta poderosa, pero tiene márgenes de error. Las tasas de mutación no son constantes como un metrónomo. Pueden variar según la generación, el ambiente o la región del genoma. Calibrar ese reloj para eventos de hace casi 1 millón de años es tremendamente complicado. Algunos científicos sugieren que el cuello de botella pudo ocurrir un poco antes o un poco después, o que su duración y severidad podrían ser ligeramente diferentes a las estimaciones originales. La incertidumbre en la datación deja una ventana abierta a reinterpretaciones. Luego está la cuestión de la causa. Como vimos, el contexto paleoclimático es convincente, pero la evidencia geológica directa de un desencadenador único y catastrófico, como una supererupción volcánica identificada, sigue siendo esquiva. La falta de una pistola humeante geológica no invalida la teoría, pero es un punto que los escépticos señalan con razón. ¿Pudo una fluctuación climática normal, por intensa que fuera, causar un colapso tan extremo sin necesidad de un evento volcánico apocalíptico? ¿O quizás fueron muchos factores menores acumulados? La discusión sobre el gatillo específico sigue abierta porque los registros geológicos de esa época son, ellos mismos, fragmentarios. También hay debates sobre las implicaciones arqueológicas. Algunos arqueólogos señalan que, aunque escasos, sí hay sitios que cubren ese periodo, y que interpretar una ausencia es siempre delicado. La falta de hallazgos puede deberse a que no hemos buscado en los lugares correctos o a que las condiciones de preservación fueron especialmente malas en ese intervalo. No necesariamente que no hubiera gente. Sin embargo, la consistencia del patrón de escasez a través de continentes es un argumento fuerte en contra de esta objeción. Estos debates no significan que la teoría esté equivocada, significan que la ciencia está funcionando. Cada crítica obliga a los defensores de la hipótesis del cuello de botella a afinar sus modelos, a buscar nuevas pruebas, a hacer predicciones más específicas. Por ejemplo, la polémica sobre la estructura poblacional ha llevado a desarrollar modelos genéticos aún más complejos que intentan distinguir entre un colapso demográfico verdadero y una estructura subdividida permanente. La respuesta definitiva podría venir de una fuente casi imposible: el ADN antiguo de fósiles de ese periodo. Si pudiéramos recuperar material genético de un homínido que vivió justo antes, durante o después del supuesto cuello de botella, podríamos ver la diversidad genética directamente, sin tener que inferirla a partir de nosotros. El problema es que el ADN se degrada con el tiempo, y encontrar ADN legible de hace 900.000 años en fósiles africanos, donde el clima cálido acelera la degradación, es un desafío técnico monumental. Aún así, es una posibilidad en el futuro. Mientras tanto, la búsqueda continúa en otros frentes: mejores modelos climáticos de alta resolución, más excavaciones en áreas prometedoras como posibles refugios, y estudios geológicos que busquen capas de ceniza o anomalías químicas que coincidan con la fecha. El consenso científico actual se inclina claramente a favor de que ocurrió una crisis demográfica severa, pero los detalles, su causa exacta, su duración precisa y su impacto demográfico absoluto, siguen en discusión. Esto es bueno. Una teoría que no puede ser cuestionada no es ciencia, es dogma. El hecho de que existan debates técnicos y profundos sobre cómo interpretar las señales genéticas y el registro fósil demuestra la solidez del proceso. No estamos ante una especulación sin base, sino ante una hipótesis poderosa que está siendo moldeada y ajustada por la comunidad científica global. Para nosotros, los legos, entender que existe este debate es crucial. Nos aleja de la idea de la ciencia como un conjunto de verdades grabadas en piedra y nos acerca a la realidad de la ciencia como una conversación gigantesca y constante, llena de datos, modelos, argumentos y, a veces, desacuerdos. La historia de nuestro cuello de botella no está completamente escrita. Se está reescribiendo con cada nuevo artículo
cada nuevo fósil, cada nueva simulación por computadora. Y esa es, quizás, la parte más emocionante. Somos la primera generación en conocer esta historia, y estamos justo a tiempo para ver cómo se desarrolla el próximo capítulo de la investigación, donde las preguntas difíciles y las críticas rigurosas nos llevarán, sin duda, a una comprensión más profunda y matizada de nuestro pasado más vulnerable. A pesar de los debates técnicos y las incógnitas que persisten, la investigación sobre este cuello de botella ancestral nos deja con una conclusión poderosa y paradójica que define a nuestra especie. Somos, al mismo tiempo, una de las historias de mayor resiliencia en la naturaleza y una de las más vulnerables. Este legado contradictorio está escrito en nuestros genes y en nuestra psicología. Por un lado, la resiliencia es evidente. Superamos un filtro evolutivo que habría aniquilado a casi cualquier otro gran mamífero. No solo sobrevivimos, sino que lo hicimos en condiciones tan extremas que moldearon lo que somos. Aquella cohesión social forzada por la adversidad se convirtió en nuestro superpoder. Aprendimos que juntos éramos más fuertes, que la cooperación no era una opción, sino la única estrategia. De aquel crisol salió una criatura más empática, más comunicativa y más capaz de construir culturas compartidas. Esta es la base de nuestro éxito posterior, nuestra capacidad para formar grupos cada vez más grandes, para crear tecnologías complejas y para adaptarnos a prácticamente cualquier entorno del planeta. Somos los hijos de los supervivientes más obstinados, y esa tenacidad está en nuestro núcleo. Sin embargo, la vulnerabilidad es la otra cara de la moneda. Cargamos con las secuelas genéticas de haber estado al borde. Nuestra baja diversidad genética es una debilidad estructural. Nos hace más susceptibles, como conjunto, a patógenos que pueden encontrar un camino fácil a través de una población tan homogénea. También llevamos una carga de mutaciones deletéreas, un lastre que surgió del azar en un grupo tan pequeño y que ahora contribuye a predisponernos a ciertas enfermedades. Además, nuestra historia demográfica nos muestra lo frágil que puede ser una especie, incluso una inteligente y adaptable, cuando se enfrenta a una confluencia de desastres ambientales. No éramos invencibles entonces, y no lo somos ahora. Este doble legado nos enseña, ante todo, humildad. Nuestro dominio planetario actual es un episodio reciente y extraordinario en una larga historia de precariedad. Durante cientos de miles de años, no fuimos los amos del mundo, sino una rareza al borde de la desaparición. Recordar esto nos coloca en nuestra justa medida. No somos el producto inevitable de un progreso lineal. Somos el resultado afortunado de una serie de eventos fortuitos y de una ferocidad colectiva para aferrarnos a la vida. Esta narrativa también sirve como una advertencia metafórica potentísima para nuestra civilización globalizada actual. Hoy, a pesar de nuestro número enorme, enfrentamos nuevamente amenazas sinérgicas que recuerdan, en estructura, a las de aquel pasado lejano. El cambio climático antropogénico es una perturbación ambiental rápida y severa. La fragmentación y destrucción de ecosistemas es análoga a la pérdida de hábitats y corredores que aisló a nuestros ancestros. La pérdida de biodiversidad y el colapso de poblaciones de especies clave debilitan las redes tróficas de las que, en última instancia, dependemos. Incluso la posibilidad de un evento catastrófico puntual como una pandemia grave está presente. La diferencia clave, por supuesto, es que ahora tenemos conciencia y agencia. Sabemos lo que está pasando. El reto es si podremos usar nuestra legendaria capacidad de cooperación, forjada en el fuego de una crisis anterior, para enfrentar esta nueva prueba a escala global. ¿Podremos actuar como el grupo cohesionado que prioriza la supervivencia colectiva a largo plazo? ¿O sucumbiremos a divisiones y cortoplacismos que nos debilitarán? La lección del cuello de botella es que la unidad y la cooperación no son solo ideales morales, son estrategias de supervivencia probadas por el tiempo más duro imaginable. Por eso, entender nuestro pasado más sombrío no es un ejercicio de nostalgia triste, sino una fuente de claridad y, posiblemente, de esperanza. Nos muestra de qué estamos hechos, nos recuerda que hemos estado en el abismo y hemos vuelto, pero también nos advierte que no somos inmunes a las leyes de la ecología y la demografía. La recuperación de aquella vez tomó más de 100.000 años. Un colapso civilizatorio hoy, aunque no fuera una extinción, podría tener consecuencias que duraran milenios. La elección está, en cierta forma, en nuestras manos.
podemos ver nuestra historia como un cuento aleccionador sobre la fragilidad y actuar en consecuencia, fortaleciendo los lazos globales, protegiendo los sistemas naturales que nos sostienen y tomando decisiones difíciles pero necesarias. O podemos ignorarla, confiando en que nuestra tecnología nos blindará de todas las consecuencias, repitiendo quizás los errores de arrogancia que tantas especies han pagado. En el fondo, el viaje de aquellos 1200 individuos es nuestro viaje. Su lucha es la precuela de todo lo que hemos construido. Al honrar su resiliencia, nos comprometemos a no desperdiciar el futuro increíble que su tenacidad nos ganó. Y al reconocer nuestra vulnerabilidad, nos armamos con la humildad necesaria para navegar los desafíos que vienen. Somos, al fin y al cabo, los descendientes de los que no se rindieron. Y en esa herencia, tal vez, esté la clave para no rendirnos nunca, para usar nuestra inteligencia social y nuestra capacidad de previsión, esta vez no solo para salvar a un grupo aislado en un refugio, sino para preservar el destino de toda una especie y del mundo del que forma parte.